el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Volvemos a encontrarnos en este espacio, celebrando el Día del Señor, o celebremos el Día del Señor, para celebrar con la liturgia de la palabra este Día del Señor, el domingo sexto del tiempo ordinario, el último que vamos a celebrar ahora en esta etapa del tiempo ordinario, que recuperaremos luego del tiempo pascual, recién ya entrado el año. Esta semana del tiempo ordinario es muy cortita, porque empieza hoy, pero termina el martes, porque ya el miércoles es miércoles de ceniza y comienza otro tiempo de la liturgia, un tiempo fuerte, como es la Cuaresma. Vamos a escuchar la palabra de Dios, las lecciones que nos trae la liturgia de la palabra de este domingo sexto del tiempo ordinario y que van a ser leídas a partir de ahora. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa, que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos, se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le diga nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
deliantur nostra delicta. Amén. Se nos presenta en las lecciones que hemos escuchado de la palabra de Dios la realidad de la lepra, esta enfermedad que hoy la medicina prácticamente ha vencido y ciertamente tiene cura. Pero hasta no hace muchos años era una enfermedad incurable y obligaba a que las personas que la contraían tuvieran que ser aisladas totalmente. Aisladas incluso mucho más que con la cuarentena de la pandemia del COVID, porque no son unos días, sino de por vida, de por vida. Así existían los llamados leprosarios en distintos lugares, incluso islas completas dedicadas a que vivieran malamente, a medio abandonados allí, los leprosos. No tenían cura y además eran contagiosos, entonces por eso había que aislarlos. La vida del leproso era una vida realmente muy dura. En la primera lectura hemos escuchado las instrucciones que Dios da a través de Moisés al pueblo sobre este tema. No había una medicina que curara esta enfermedad. En la Biblia no solo encontramos legislaciones de tipo religioso estrictamente, cómo hacer las oraciones, cómo celebrar el culto, qué oraciones hacer y cuáles no. No solo eso, sino que también, como es el gran libro de la ley del pueblo, no solo están las prescripciones religiosas, sino también están las prescripciones políticas, higiénicas y sanitarias. Y esta es una de ellas. Es ciertamente una decisión de tipo sanitario. No había un ministerio de salud o un ministerio de... No, esto todo estaba en las manos de las mismas personas y de la misma legislación. Esto hizo muy bien a ese pueblo por siglos, pero ciertamente no es nuestra realidad actual, ¿no? Y explica, ¿no?, hasta con detalles, cómo era cuando aparezca en la piel de una persona un hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible la lepra, ya se acabó. A la primera insinuación había que aislar a este hombre inmediatamente. Iba a ser el sacerdote de cada lugar el encargado de tomar esta decisión. No había hospitales, no había centros de salud, etc., ¿no? Tenía que vestirse con ropas desgarradas, cosa que se notara a la legua quién era y qué es lo que estaba haciendo aislado, los cabellos sueltos, se cubrirán la boca y pasarán gritando, impuro, impuro. Algunos usaban una campanita para que se sintiera su presencia y los que estuvieran por allí se apartaran del camino para no tener contacto con él. Vivían una vida muy dura, terriblemente dura. ¿Podía existir la posibilidad de curación? Sí, porque la lepra a veces se cura solo, espontáneamente. Hoy se cura con medicinas. Y en caso de que se curara, o que hubiera sido una falsa alerta, que no hubiera sido otra cosa y no la lepra, tenía que ir a buscar al sacerdote, esa persona, y mostrar que su piel estaba sana, que había pasado esa enfermedad o que no la había tenido nunca, y ofrecer una ofrenda en sacrificio a Dios en agradecimiento para que el sacerdote lo ofreciera en el altar, y así de esa manera quedaba certificada su vuelta a la sociedad normal con los suyos, algo bastante complicado. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda. Esto estaba prohibidísimo. Estaba prohibidísimo los leprosos acercarse a nadie que estuviera sano. Solo podían convivir entre ellos. Se le acerca a Jesús para pedirle ayuda y le suplica esta ayuda de rodillas. Y Jesús lo cura. Inmediatamente queda sano. Inmediatamente, sin tratamiento ninguno. Inmediatamente, porque así obra Dios. Eso es un milagro. Y solo Dios hace los milagros. Solo Dios hace los milagros. Los hombres podemos suplicar los milagros. ¿Cómo hizo este leproso? Le pidió al Señor el milagro y lo obtuvo. Esa mediación por sí mismo la hizo este hombre y Jesús aceptó curarlo. Otras veces es la oración de la comunidad, de todos, de algunos en particular. Otras veces suplicamos la ayuda de los amigos más perfectos de Dios, que son los santos, pero siempre es Dios y solo Dios el que puede hacer el milagro. Quiero, dijo. Esa es la condición, que quiera Dios hacerlo. No que quiera yo que me lo hagan, sino que quiera Dios hacérmelo. Dios, Él es el que decide.
y a veces no hace los milagros que yo le pido, porque me quiere bien, me quiere bien. Como un buen padre, cuando su hijo le pide algo que sabe que le va a hacer mal, no se lo da. Por más que haga berrinches y patalee, no se lo da. Si es buen padre, si es buen padre. Hoy no abundan tantos. Y se le da a los hijos todo lo que pide para que no moleste. Y así se crean monstruos, peor que leprosos. Jesús lo cura enseguida. Esta realidad de la lepra es una realidad que está tomada por Cristo en un sentido espiritual. Esta otra lepra de la que nos va a curar el Señor, que es más grave, más importante, más contagiosa, que está en todos nosotros, es la del pecado. La lepra, como enfermedad social, sanitaria, es imagen también de esta otra enfermedad del espíritu, que es el pecado, y que nos aísla mucho más. No tenemos que andar vestidos de andrajos ni tocar campanitas, pero ciertamente que, aunque no nos aislemos en lugares desiertos, estamos en el desierto del abandono de Dios cuando estamos en pecado. Estamos aislados de la fuente de la gracia, y eso es mucho más grave, y tendría que ser para nosotros más doloroso. Si nos sabemos en pecado, tendríamos que buscar cuanto antes salir de esa situación, buscar el alivio de esa situación, buscar la cura. Jesús no solo le curó la lepra a aquel hombre, sino que nos dio la posibilidad de curarnos la lepra siempre, la lepra del pecado a nosotros. Hizo una vez para siempre el sacrificio redentor, pero está dispuesto a aplicarlo cada vez que nos haga falta. No solo pagó por todos los pecados una vez para siempre en la cruz, sino que viene en auxilio de cada uno de nosotros cada vez que pecamos a perdonarnos nuevamente, una y otra vez, porque estamos en el tiempo. En la eternidad ya está todo hecho, pero el tiempo corre y se aplica para nosotros cada vez que vamos a buscar el perdón en el sacramento del perdón que el Señor ha dado en ministerio a la Iglesia, a su Iglesia, a través de los apóstoles, sus sucesores y sus ayudantes, que somos los sacerdotes. ¿Cómo se hace eso? Aquel hombre fue y le declaró a Jesús su situación. Soy leproso, necesito que me ayudes. Le expresó su situación. Este es mi mal. ¿Cómo se hace para limpiarse del mal espiritual del pecado? Pues tengo que ir ante quien representa a Jesús y declarar mi situación. Esta es mi lepra, estos son mis pecados. Para eso tengo que hacer un buen examen de conciencia. Tengo que pensar bien qué es lo que hice mal. Desde la última vez que me confesé, o si no lo hice nunca, desde el tiempo que me acuerde, ¿cuáles fueron mis faltas? ¿Cuál es mi lepra? Se la tengo que mostrar al Señor a través de este humano como yo, pecador como yo, pero ministro de Jesús por voluntad de Dios, que es el que recibe esta declaración mía. Tengo que hacer primero un buen examen de conciencia. Luego, sobre ese examen de conciencia, tengo que pensar en la malicia de eso que hice. Porque no es lo mismo cuando hice algo leve que cuando hice algo grave. Tengo que darme cuenta de esa diferencia, porque no tiene las mismas consecuencias una falta menor que una falta grave. Hace mucho más daño. Me hace daño a mí, hace daño a la Iglesia. Tengo que tener dolor de mis pecados. Inmediatamente de eso tengo que resolverme a cambiar, a ser distinto. Propósito de enmienda. Las 3 primeras cosas que tengo que hacer para recibir el perdón de Dios las tengo que hacer yo a solas con Dios. Todavía no me moví de mi casa, todavía no salí en busca del sacerdote, simplemente estoy preparándome para recibir el perdón. El examen de conciencia, el dolor de los pecados, la verdadera contrición, el arrepentido, propósito de enmienda, estoy dispuesto a cambiar. Cuando tengo esto bien armadito, ¿cuántos lo arman así bien tranquilitos en casa antes de ir a confesarse? No hay que apurarse, hay que hacerlo bien. Tampoco hay que demorarse y pensar que tengo todo el tiempo que no sé si tengo. Necesidad de hacerlo seguido, de hacerlo pronto, de hacerlo profundamente. Recién entonces voy a la 4ª cosa, que es la confesión íntegra de mis pecados al sacerdote. ¿Por qué se las tengo que decir a él? Porque se las tengo que decir a Cristo. Y Cristo quiso tener un teléfono para hablar con nosotros.
y no quiero hablar directamente. No. El camino ordinario es este porque lo inventó Jesús. El ofendido es el que pone las condiciones para el perdón y no el ofensor. Yo no puedo decir, yo me arreglo sola con Dios. Eso es falso, de toda falsedad. He ofendido a Dios, tengo que aceptar las condiciones del ofendido para alcanzar el perdón. Y si no, soy un soberbio. No soy me las arreglo solo. Soy un soberbio que no acepta la voluntad de Dios. Entonces, después de la confesión de mi situación, de mi lepra, ahí presente ante el Señor representado por su ministro, recibo el perdón de Dios y acepto pagar la penitencia. Esa penitencia simbólica que me pone el sacerdote no es más que eso, un símbolo de toda la penitencia que tengo que hacer a lo largo de mi vida para purificarme profundamente de todos mis pecados. No se arregla con 3 Ave Marías ni con 20 rosarios, porque ofendí a Dios, pero lo que puedo hacer lo tengo que hacer, lo que puedo dar lo tengo que dar, porque es la única manera de agradecer el don inmenso que se me da con el perdón de mis pecados. Se trata de procurar ir al cielo y no ir solo, llevar a los más posibles, salvarse en racimo, dicen en algún movimiento que hay entre nosotros, salvarse en racimo. Es cierto, no porque el racimo me salve a mí, sino porque yo tengo obligación de llevar a otros a esta dicha. Tiene que ser contagioso mi alivio de ser limpio de la lepra, del pecado, para que otros también se animen a procurar esta limpieza. Aquel hombre, dice, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. No dejemos que nada nos impida hacer esto. No seamos motivo de escándalo, nos dice el apóstol, ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la Iglesia de Dios. Nada de nosotros tiene que ser escandaloso, sino al contrario, tiene que ser ejemplar. Por supuesto que ante el ejemplo del cristiano muchos se resistirán e incluso nos perseguirán, pero tiene que ser en nuestra conciencia recto y dedicado a Dios desde todo punto de vista. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su culpa, hemos dicho en el Salmo responsorial. Felices pues nosotros que hemos recibido el perdón, y si no lo hemos recibido y ahora mismo lo estamos necesitando, vayamos rápido a hacerlo porque el Señor está dispuesto siempre y en todo momento. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual. Vamos a acercarnos a Jesús, que viene a nosotros en modo espiritual, pero vamos a abrirle así el corazón. No soy digno, Señor, nunca lo somos, pero tu palabra me salva. Tu palabra, que eres tú, que es la Eucaristía, tu palabra me salva. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como he dicho al comienzo, esta última semana del tiempo ordinario, de esta primera etapa de este tiempo litúrgico, va a ser cortita porque el miércoles ya es miércoles de ceniza. El lunes y martes es carnaval, que es una fiesta que tiene un origen cristiano, aunque hoy no se le note casi para nada.
y que era justamente la despedida del tiempo ordinario para empezar un tiempo penitencial, y tenía que ver con el consumo de aquellos alimentos que no se podían conservar tanto tiempo, 40 días, y se consumían, bueno, se echaban a perder. Se hacía una gran fiesta previo a este tiempo de conversión, ¿no? No se trata de bailes ni de otras cosas peores, sino de esa costumbre. Esa fiesta simplemente fue tomando ribetes diferentes en unas culturas y en otras. Bueno, es lo de menos. Lo importante es que siempre lunes y martes de carnaval son los días anteriores al miércoles de ceniza, y por eso no tienen no caen en el mismo día todos los años. ¿Por qué? Porque el calendario de la Pascua sigue el calendario lunar y no el solar. Entonces se va corriendo hacia adelante o hacia atrás en el calendario, y de eso depende la fijación de las demás fechas. De la fecha de la Pascua se desprende todo lo demás. Este año se ha corrido, bueno, no es igual que el año pasado, y este miércoles 17 de febrero comenzamos el tiempo cuaresmal. Ese día es día de precepto, pero no de la misa. Ya sabemos que la misa de precepto ha sido dispensada por este tiempo, pero el precepto de este día es el ayuno y la abstinencia. Ayuno, ¿qué significa el precepto del ayuno? Siempre los preceptos en la Iglesia son el mínimo, no el máximo. El máximo lo pondrá siempre la generosidad de nuestro corazón. El mínimo nos lo exige la pertenencia a una institución, a un modo de vida. No puedo no hacer esto, si no hago esto ya no soy de estos. Eso se trata. Entonces el ayuno también es mínimo, es decir, se me pide sentir hambre en algún momento del día, o sea, dejar alguna comida, o disminuirla, según eso tiene que ver también con la salud. No se nos pide algo que nos corrompa la salud, como que el que tiene por prescripción médica que recibir alimentos de tal manera, bueno, pues haga otros ayunos, ayune de otra cosa, de la tele, del teléfono, de la compu, de lo que sea, no sé, de algo que pueda dejar sin perjuicio para su salud. Al contrario, le va a hacer mucho bien este tipo de ayunos. Es el mínimo. ¿Puedo ayunar todo el día, no comer todo el día? Bueno, si puedo y tengo el cuerpo fuerte como para resistirlo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Me va a hacer mucho bien. Y la abstinencia depende en cada país a qué se llama abstinencia. En general es no comer carnes rojas. ¿Por qué? Bueno, hay distintas tradiciones y no nos vamos a meter en eso para que no haya conflicto. No importa. Lo que sí importa es que la Iglesia ha decidido desde hace tiempo que cada conferencia episcopal de cada país determine cuál es la abstinencia en su país, porque hay culturas muy diferentes. En la Argentina es o no comer carne, o no beber bebidas alcohólicas, en caso de que lo haga habitualmente, o hacer una obra de piedad, o hacer una obra de misericordia. Quiere decir que yo elijo entre estas 4 cosas cuál es la abstinencia. ¿Puedo rezar la coronilla de la Divina Misericordia y ya hice la abstinencia? Sí, si la hice con esa intención. ¿Puedo ir a ayudar a un pobre necesitado de lo que sea, pobre de pobreza material o de pobreza espiritual? ¿Ya hice la abstinencia? Sí. No tomo vino, nunca tomo. Entonces no, pues es un chiste. No me privé de nada que tenga habitualmente. Si nunca tomo alcohol en las comidas durante el día, dejar de hacerlo este día no significa nada. Es un día más. Bueno, tiene que ser en serio, tiene que ser sincero, tiene que ser aquello que pueda hacer realmente y que me haga mejor al espíritu. Ayuno y abstinencia para comenzar este tiempo de penitencia con todas las fuerzas. Si puedo ir a la misa o a la parroquia en algún momento, voy a poder recibir las cenizas sobre mi cabeza. Esas cenizas que se consiguen quemando las ramas de olivo bendito de la Semana Santa del año pasado. Semana Santa tan difícil de vivir que tuvimos, pero que sin embargo sí tuvo la bendición, al menos en forma privada, de los ramos. Esos ramos serán quemados y esas cenizas serán impuestas como signo de penitencia. En la antigüedad, cubrirse de cenizas, echarse cenizas sobre la cabeza y que caigan sobre el cuerpo, era una forma de mostrar que se estaba haciendo penitencia, un tiempo penitencial. Hoy no hacemos eso, no lo hacemos de esa manera,
Sería hasta ridículo hacerlo de esa forma, pero un poquito de ceniza sobre la frente nos viene bien para recordar que somos polvo y al polvo vamos a volver, que tenemos que creer en el Evangelio y convertirnos. De eso se trata el comienzo de la Cuaresma y es este miércoles, agendarlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz.